La juventud en las relaciones internacionales está imparable. Hoy vamos a hablar con Juan Vargas, quien es el secretario de Asuntos Internacionales de JRM. Así que veremos en el día de hoy su trayectoria y qué puede aportarnos aquí en este podcast. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a nuestro espacio, bueno tenerte aquí. Gracias. Nos gustaría hablar contigo sobre tu rol en la JRM y más o menos cómo está compuesta, porque crea mucha confusión. Está el PRM y está la Juventud PRMista. Háblanos de eso y de tu rol como el secretario de Asuntos Internacionales. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. El asunto es que todos los partidos políticos en nuestro país tienen un frente de juventud. O sea, los frentes de masa está el de las mujeres, de los abogados y todo eso, y hay un frente de la juventud. En este caso, el frente de juventud del PRM se llama JRM, que es Juventud Revolucionaria Moderna. Según nuestros estatutos, la juventud tiene prácticamente los mismos cargos que el partido, es decir, presidente, secretario general, secretario de Asuntos Internacionales, electoral, organización y todo eso. Entonces, en este caso, yo ocupo la Secretaría de Asuntos Internacionales desde hace como 3 meses, que fue cuando se renovó. Fui electo por unanimidad entre la directiva que estaba facultada para elegir. Y entonces nosotros, a su vez, tenemos subsecretarías o subsecretarios, ocupadas por subsecretarios. Uno de ellos es Luis Álvarez, a quien aprovecho de mandarle un saludo y agradecerle por su buen trabajo en nuestra secretaría, que está empezando. Está empezando en el sentido de que estamos, como te acabo de decir, recién constituidos. Esta es una secretaría que hasta hace unos meses ocupaba el compañero José Julio Gómez, que hoy en día es vicecanciller de la República en política bilateral. Es un gran amigo de Global Diplomática. Es una estrella. Es decir, él es el jefe de las embajadas. Por lo tanto, los embajadores y todos los funcionarios de las embajadas. Y José Julio hizo un gran trabajo posicionando la juventud del partido a nivel global, y entonces ahora nosotros tenemos que seguir ese trabajo que él ya inició hace unos años cuando se fundó el PRM. Entonces, de la mano de José Julio venimos nosotros ahora con nuevo ímpetu, ya como partido de gobierno, que es bastante diferente a cuando él era secretario, que era un partido de oposición. La Juventud Revolucionaria Moderna debe ocupar un espacio, esa es nuestra visión, es lo que vamos a implementar a partir de enero, un espacio más proactivo y más imponente en las relaciones internacionales de los partidos, porque en primer lugar es la fuerza juvenil política más grande de este país y mejor organizada hasta el momento, y además es la juventud del partido de gobierno. Entonces, por ahí va enmarcada nuestra visión de posicionar la juventud a nivel internacional en los asuntos partidarios. Por eso, recientemente yo fui electo como representante de la COPAL ante el Foro de París por la Paz, y nuestra compañera Luz Jiménez fue electa secretaria general de la COPAL juvenil, lo cual demuestra evidentemente un posicionamiento de nuestro partido en el continente, que la COPAL es un organismo de América Latina y el Caribe, en los asuntos internacionales. Entonces, bueno, allí estamos iniciando los trabajos que hay que hacer para posicionar eso y lograr fortalecer los sistemas de partidos de nuestro continente, que es lo que nos importa, y más de nuestro país. Interesante. Y referente a tu trayectoria, ¿cómo has llegado a ocupar ese cargo? ¿Cómo has ido trabajando esa parte? ¿Qué visión tienes de las relaciones internacionales para aportarle desde el partido al país? Mira, yo no soy diplomático de carrera, sino diplomático a la carrera. Entonces vamos, súbete ahí rápido. Entonces, pero sí soy político de formación. Yo estudié ciencias políticas. Y entonces me incluí. Y va muy relacionado. Sí, tiene que ver, porque el politólogo es como que sabe de todo, pero poquito de las relaciones internacionales y de las nacionales y todo eso. Y bueno, naturalmente sí tiene que ver mucho lo que estudié, aunque ustedes los que estudiaron relaciones internacionales son mejores que nosotros para eso.
No, no hay mejores. Yo creo que el que le apasiona y estudia. Bueno, pero ahí vamos. Entonces yo soy fundador del PRM, o sea, yo entré en el 2015 y desde que empecé en el PRM, yo soy del municipio de Pedro Brán, de aquí de la provincia de Santo Domingo, pues estaba vinculado al partido como director de educación. Posteriormente me postulé a regidor y ganamos. Entonces allí en el Consejo de Regidores, sabes que tiene varias comisiones, igual que el Congreso. Entonces yo presidí la comisión de cooperación internacional del ayuntamiento. Y entonces ahí empezó mi trabajo, vamos a decir mi contacto, mejor dicho, con organismos internacionales. Recuerdo que visitamos a la Embajada de Alemania, que está aquí acreditada aquí en nuestro país, y otros foros y organismos que hay para tratar de ayudar a la municipalidad, que como todo el mundo sabe, hasta ahora recibe muy poco presupuesto para los 1000 problemas que tiene. Entonces desde ahí fue como que empecé a foguearme en esos asuntos de cooperación internacional, que es una parte de las relaciones internacionales. Y nada, como yo soy autodidacta, me gusta mucho leer, siempre vivía leyendo y ahí más o menos no me formé de manera personal. Y después cuando paso a la secretaría del partido, bueno, primero, entonces después el presidente me designó vicecónsul de la República Dominicana en Venezuela. Y entonces ya después, posteriormente, fui electo en la Secretaría de Asuntos Internacionales. Y ahí, a mí no me gusta hablar tanto de mi trayectoria como un ejemplo a seguir, sino más bien como uno más que, bueno, por lo menos hace algo, digamos, y logra las cosas. No es que sea algo muy difícil, pero sí creo que todo el mundo puede lograr algunas cosas, no todas, si se enfoca con disciplina y con constancia. Y así lo he hecho. Ese es el punto, Juan, porque muchos jóvenes que se acercan a nuestra plataforma, nos escriben por YouTube, por Instagram, siempre nos preguntan como por dónde empezar. Entonces, cuando escuchamos lo que has hecho y cómo te fuiste introduciendo en el ámbito de las relaciones internacionales a través del partido, eso le arroja luz a nuestros escuchas y a nuestros televidentes, porque van viendo cómo se puede iniciar en el camino desde un partido político y siendo también autodidacta. Sí, mira, a mí también me preguntan mucho eso, sobre todo los jóvenes, porque me ven como un ejemplo a seguir, aun cuando yo no creo que sea el mejor ejemplo a seguir. Y yo siempre le digo lo mismo, tienen que estudiar, pero no estudiar no lo que dan en la universidad, sino leer libros, y mucho, exageradamente, porque la política es una competencia. Y gana el mejor preparado, el más estratégico, no necesariamente que tenga más recursos económicos, pero sí el que esté más preparado y tenga más estrategia, porque yo cuando aspiré a regidor yo no tenía las mayores posibilidades económicas y tenía algo en contra muy grande, que es que yo no crecí en ese municipio, en Pedro Brán, porque al igual que muchas otras familias dominicanas, mis padres emigraron para Venezuela cuando yo era un niño, entonces yo viví en Venezuela y viví mucho tiempo allá. Entonces no tenía arraigo en ese municipio y entonces se me dificultaba porque la gente decía, ¿quién es este? ¿Tú sabes? Y también decían que yo era extranjero, sin serlo, porque yo nací aquí. Entonces eso pues se logra estudiando, entendiendo bien lo que es la política, sin ser ñoño, que los jóvenes son muy ñoños también, desde que hay un obstáculo ya se rinden. Ahí yo creo que hay una distorsión con estos debates que hay nacionales e internacionales de las oportunidades a la juventud. Hay una distorsión en el sentido de que la política no es una actividad para darle oportunidad a nadie de llegar al poder. Que el poder no se regala, sino que usted se lo gana. Entonces nadie tiene derecho a tener el poder. O sea, eso tú te lo tienes que ganar. Y me refiero al poder, una posición de mando o de influencia, no necesariamente en el Estado, en el partido también. Entonces la mayoría de los jóvenes son muy ilusos y creen que hay que darle oportunidad porque son jóvenes. Entonces tú estás en contra de las cuotas. Yo estoy en contra de las cuotas. Porque, como te digo, los jóvenes que son que llegan a una posición importante es porque son extremadamente brillantes, ¿okay? Y la gente que es extremadamente brillante es poca, no son la mayoría. Entonces, cuando tú vienes a través de una cuota a querer darle una posición
de alguien que debe ser muy brillante a alguien que no lo es solo porque es joven, generalmente sus resultados son mediocres. Y nosotros en la política dominicana nos gusta mucho maquillar las cosas y no hablarle claro a la gente. Y entonces esos son los conflictos que yo siempre tengo, porque yo sí le hablo claro. Yo le digo a los jóvenes, tienen que estudiar mucho porque tenemos mucho déficit de conocimiento, y para ser político más aún y ser competitivo más aún, y entonces son unos ñoños. Desde que pasa algo, se retiran del partido, se sientan y así no se logra nada. Me pasaron un montón de cosas y yo seguí adelante. Y así cualquier líder político que haya tenido una trayectoria de éxito y no era rico de cuna, como es mi caso, cuando tú revisas vas a tener las mismas cualidades, que si constancia, perseverancia, estudió mucho. Entonces eso es lo que hay que hacer. Si tú no puedes ir a UNIBE, no vayas a UNIBE, pero cómprate los libros y léetelo. Y si no te lo puedes comprar, buscarlo en internet. Y si no, pídelo prestado, pero resuelve. Claro, ¿no? Y de hecho se pueden hasta leer los pénsulos y ver la guía, que es lo que hay que estudiar, que hay que saber para leer los programas, eso yo lo decía. Claro que sí, eso es muy importante. Y a mí me gustaría que tú nos digas sobre tu rol como vicecónsul en Venezuela y que nos aclares una parte muy importante que nos dijo tras de cámara, que tuviste que renunciar a tu nacionalidad venezolana. Sí. Lo que pasa es que el Convenio de Viena de 1963, que es el que regula las relaciones consulares, establece que el Estado receptor se reserva el derecho de acreditar o no a una persona que tenga su ciudadanía. Sí. En este caso, Venezuela no acepta que sus ciudadanos sean representantes de otros países. Entonces, por eso yo renuncié a la nacionalidad venezolana que había tenido porque era menor y mi padre había sido naturalizado. Renuncié para poder ser acreditado y ejercer el cargo de vicecónsul allá. Eso yo lo hice porque, bueno, realmente yo soy 100% dominicano. Y, aunque tengo un gran cariño por Venezuela y le agradezco mucho muchas cosas que aprendí allá, y creo que el pueblo dominicano siempre va a estar unido al pueblo de Venezuela. Una muestra de ello es que nuestro padre el libertador Juan Pablo Duarte no solo murió allá, sino que también vivió. Ahorita te voy a comentar algunas cosas que he descubierto de su vida en Apure, en estado Apure, en Achagua específicamente. Y bueno, entonces el trabajo como vicecónsul es un trabajo, digamos, sumamente burocrático. En Venezuela no es tan complicado porque la mayoría de los dominicanos que vivían allá emigraron recientemente por la crisis que hubo en Venezuela del 2017 al 2019, porque la mayoría ya tenían doble nacionalidad, y entonces con el pasaporte venezolano pueden entrar a España, y entonces la mayoría están en España o otros están aquí. Entonces la diáspora dominicana que hay en Venezuela es muy reducida, y realmente el trabajo con la diáspora es poco, pero sí hay más trabajo con los venezolanos que quieren venir de turismo, que son los asuntos de los visados, que nosotros le pusimos por reciprocidad a ellos, a los venezolanos. Pero en cuanto te puedo decir algo que para mí es un motivo no de orgullo, pero algo que me siento bien que hice mi trabajo, que nunca se había hecho, que nosotros los que trabajamos en la parte consular tenemos que garantizar los derechos humanos de los dominicanos que viven allá, tanto los que están libres como los que están detenidos. Entonces hay dos jóvenes lamentablemente detenidos en el estado Zulia, en un pueblo que se llama Santa Bárbara del Zulia, que Maracaibo queda a 12 horas de Caracas en carro y Santa Bárbara queda a 7 horas de... Sí, Venezuela es bastante grande. En el sur del lago queda ese pueblo. Y entonces la familia de esos jóvenes, su mamá fue a Cancillería y notificó eso, y yo fui personalmente allá a verlos, que eso es lo que te digo, es algo que nunca habían hecho, porque siempre, bueno, si está en Caracas es más fácil, está ahí mismo en la capital, pero tan lejos. Y en el año pasado, que todavía las condiciones de Venezuela post-COVID eran bastante fuertes, pues yo fui hasta allá y hablé con el juez, con el fiscal y con la abogada y con todo el mundo, y logré que lo pusieran en una celda decente y todo eso, porque el trabajo de nosotros no es decir que son inocentes, eso le corresponde a la justicia de Venezuela. No, sino que se les garanticen sus derechos humanos, porque aunque entraron ilegal a Venezuela, ellos tienen sus derechos. Y por cierto, a ellos los estaban acusando de narcotráfico y otras cosas ahí,
pero lo de narcotráfico era un abuso porque no había prueba de eso, y yo logré hacer que se le quitara esa acusación, porque estaban siendo el Ministerio Público estaba pidiendo 22 años de prisión, y gracias a que se le quitó lo de narcotráfico, que en Venezuela es un delito de lesa humanidad, o sea, algo terrible, entonces se le redujo a 5 años. Estar preso no es bueno, ¿no? Pero es preferible 5 años a 22. Claro. Y más a estos muchachos que son jóvenes. Y bueno, eso lo logré fue trabajando, y hablé con la ministra y haciendo el trabajo para el cual el gobierno nos paga de los impuestos que paga el pueblo dominicano. Y es importante que destaques eso, porque muchas veces vienen los malos comentarios de ¿pero qué están haciendo? Y sí, realmente hay un trabajo que hacer, y es bueno que la población entienda esa parte importante de los cuales nos podemos ver beneficiados si estamos en un país X y necesitamos recurrir a un consulado y necesitamos ayuda. Claro, lo que pasa es que los diplomáticos y los funcionarios consulares generalmente no publican su trabajo. Los diplomáticos son más gente de bajo perfil, y entonces sí lo notifican a Cancillería, pero por los organismos correspondientes, y por eso es que mucha gente entiende como que los diplomáticos no hacemos nada, pero sí hacemos. Eso es lo que pasa. Yo, como joven que soy millennial, tú sabes que uno tiene la tendencia a publicar las cosas, pero igual no publico tanto, pero sí trato como de que la gente vea de que todos trabajamos, ¿no? Yo no soy el único. Cada quien hace su trabajo acorde a la realidad del país en el que está. Claro. Y me comentabas sobre un libro que estás escribiendo. Sí, te decía que por la parte, los consulados también se encargan de los asuntos culturales. Y entonces, aunque yo no estaba encargado de eso, como yo tengo muchas inquietudes por esos asuntos culturales y me gusta mucho la historia, yo leyendo un libro ahí de Duarte, leí que hubo un primo de Duarte, un primo hermano, que llegó a ser presidente de Venezuela. Entonces a mí me llamaba la atención mucho porque, como yo me gusta mucho leer, nunca había leído eso, me sorprendió. Entonces, bueno, me puse a investigar. Duré como 3 meses en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Archivo General de la Nación de Venezuela, en el Archivo General de aquí, en la Biblioteca de la Academia de Historia de Venezuela, investigando, y sí encontré una foto de él. Él se llamaba Manuel Antonio Díez. Él era hijo del general Mariano Díez, que era hermano de la mamá de Duarte, de Manuela. Entonces, aquí todo el mundo sabe que la familia Duarte fue expulsada a Venezuela en 1844, después de iniciar la independencia. Después que gastaron su dinero y toda su vaina para hacerlo independiente, lo botaron del país como traidor. Entonces, él nació y creció allá, Manuel Antonio, y es una persona sumamente, me parece, admirable. Por eso estoy escribiendo la biografía de él, porque creo que en primer lugar, es un vínculo entre el pueblo dominicano y el pueblo venezolano, porque él es un venezolano, hijo de dominicanos, y que fue un ciudadano prominente en su época y una persona digna de admiración. Él estudió ingeniería civil, era ingeniero militar y también fue doctor en medicina y cirujano. Ocupó en Venezuela cargos muy importantes como director del Correo, ministro de Fomento, fue senador, y así fue como llegó a ser presidente, porque en esa época, 1886, una constitución que hizo un ancestro tuyo, quizás Antonio Guzmán Blanco, y ellos crearon un consejo de gobierno que gobernaba el país junto con el presidente. No existía el cargo de vicepresidente, sino que el número 1 del consejo era el que asumía la presidencia de manera interina si faltaba el presidente. Entonces, Manuel Antonio Díez era una persona respetada por todos, que eso es un rasgo que llama la atención en una época donde tú sabes que los caudillos cada 3 meses desconocían el gobierno y se proclamaban presidente. Sí. Pero a este hombre todo el mundo lo respetaba porque era un político muy ecuánime, tenía una inteligencia emocional muy, muy grande, que es una cualidad fundamental de un diplomático. Entonces, por eso él llegó a ser el número 1 del Consejo de Gobierno, y cuando hay un cambio de gobierno de Joaquín Crespo a Guzmán Blanco, Guzmán Blanco gana las elecciones estando en Francia, y entonces por eso él asume la presidencia interina de los Estados Unidos de Venezuela, que es como se llamaba Venezuela en esa época, por 6 meses de manera interina. Y bueno, hace un buen gobierno y de hecho evita una guerra civil, porque cuando Guzmán Blanco regresa, quieren como que desconocerlo. Pero él logra, Manuel Antonio logra que se reconozca la victoria de Guzmán Blanco y se le entrega el poder y sigue el país tranquilo, que venía de una guerra muy terrible, la guerra federal. Y bueno, Venezuela avanza gracias a su ecuanimidad.
Entonces, él es una persona, creo que muy admirable, como decía, un ejemplo a seguir para los jóvenes políticos también. Y es un vínculo entre nuestros dos países que creo que siempre va a existir, independientemente de los gobiernos que estén. Siempre el pueblo de Venezuela y el pueblo dominicano van a estar de la mano. Fíjate que siempre que pasa una crisis aquí, nos vamos para allá. Y cuando pasa allá, se vienen para acá. Así es. Y ahí vamos. Entonces, sí, te voy a mandar una copia del libro cuando lo haga, para que lo leas y ojalá que te guste. Pues lo leeremos y vamos a dar esas recomendaciones de tu libro, así que inmediatamente lo tengas, los estaremos esperando por aquí. Gracias. Juan Vargas, por favor, finaliza con unas palabras de aliento a nuestra juventud. Yo estoy empezando. Yo quiero que le digas a los jóvenes algún consejo que puedan aplicar a su carrera. Puede sonar como un cliché, pero voy más allá. Hay que estudiar. ¿Por qué digo que no es un cliché? Porque este estudio que yo recomiendo no es el estudio, simplemente de ir a la universidad. Incluso si no vas a la universidad, tienes que estudiar, pero mucho. Tú comentabas ahorita algo que yo hacía para aprender de relación internacional. Yo me busqué el pensum, por ejemplo, de relaciones internacionales de Unicaribe y de las materias que daban. Entonces yo me compraba un libro de cada materia y me lo leí y ya. Pero eso es algo que tienes que hacer tú. Nadie te va a supervisar y además es un asunto de sinceridad. Tú tienes que ser sincero contigo mismo. No me vas a engañar de que no te leíste el libro. Ser muy realista con cómo se maneja la política, el asunto de cómo entrar a la diplomacia. Digo, para los que estudian eso, en la República Dominicana. O sea, deja de estar viendo que en Estados Unidos o en Europa las cosas son así. Enfócate en cómo son aquí y busca la manera de lograr llegar a la posición que tú quieres. Por ejemplo, este gobierno está profesionalizando la carrera diplomática. Eso es una realidad. Al margen de lo que se pueda criticar de hechos aislados, el gobierno quiere que la mayoría de los diplomáticos, el 80%, sean de carrera, ¿verdad? Que gente que haya estudiado eso y entre por concurso y todo lo que hay que hacer. Entonces, deja de quejarte en las redes sociales, joven dominicano que me escucha, y de quejarte en la esquina con tus amigos en la universidad. Estudia, prepárate para ese puesto que quieres. Tienes que ser extremadamente bueno. ¿Okay? En la diplomacia hay que ser muy bueno. Haz un plan, estudia de alguien que lo haya hecho en el pasado en otro país y sigue el ejemplo de la gente de éxito. Y si hace lo que hace la gente que le va bien, ¿cómo te va a ir? Yo creo que más de ahí se daña. Palabras muy acertadas. Fue un placer tenerte aquí, Juan Vargas, y esperamos que se repita nuevamente. No, el placer fue para mí y discúlpame si yo creo que hablé mucho. Pero bien. Bueno, para mí ha sido muy, muy grato poder hablar aquí contigo, Carolina. Gracias. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.